iniciar grabación. Grabando, ya, listo. El tema 3 es expresión de la curvatura de una curva simple. Tenemos dos casos. Primero, sistema arco-grado. Sistema arco-grado. Ya vamos a definirlo, ¿ya? El segundo caso es el sistema cuerda-grado. El sistema cuerda-grado. Listo. El sistema cuerda-grado. Ya vamos a hablar de eso después. Vamos ahorita al tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente. Tenemos cómo es la expresión de esta curva a través de tenemos a través del sistema arco-grado, el sistema cuerda-grado. Ahora vamos a hablar de un tema que es la deflexión de una curva simple, ¿ya? Y ahí vamos a ver dos casos. Primero vamos a ver en términos generales la deflexión de una cuerda simple. Para eso vamos a hacer un gráfico. Acá. 4. Deflexión de una curva circular simple. Para eso vamos a hacer el siguiente gráfico. A ver, ¿qué gráfico nos ayuda? ¿Me puede ayudar este de acá? Ya. Entonces, vamos a... En esta curva vamos a definir dos puntos. El punto P, que se va a encontrar en esta dirección, el punto P que se encuentra en esta ubicación de la curva, y el punto Q. Vamos a hallar un punto Q también. El punto P y un punto Q, que lo vamos a ubicar por donde, a ver, por acá. Acá va a haber un punto Q. Listo. Tenemos lo siguiente. Ahora no me ayuda la cuerda larga, el punto P tampoco, este elemento tampoco. Vamos a usar PI, PC, PT, el punto O, que es el punto central. El punto O es el punto central, y tenemos lo siguiente. A esto vamos a llamarle, a esta línea, para recordar, va a ser la tangente en PC. Es la tangente en PC. Asimismo, la otra tangente va a ser la tangente entre PT, pero eso ya lo deducimos, ¿no? Entonces, a este punto P y a este punto Q vamos a dibujar la deflexión. El delta, perdón. La deflexión, el delta. Entonces, es lo siguiente. Desde PC voy a hacer un segmento AP, ¿ya? Y lo voy a prolongar un poco. Pueden ver el CAD, ¿correcto? Sí, profe. Ya. Miren,
de PC voy a hacer una visual AP. De PC voy a hacer una visual AP. Ahí está. Voy a prolongarlo solamente un poco, hasta acá nomás. Listo. Entonces, ¿qué es ese ángulo delta que estamos hablando? Ese ángulo delta se refiere a la deflexión a este ángulo de acá, ¿no? Ese es el ángulo delta. Ese ángulo delta lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Un momento. Ah, puede ser esto de acá, se parece un poco, ¿eh? Ya. Ahí está. Y le vamos a llamar delta 1. ¿Ya? Ahí está. Es el delta 1, ¿está bien? Voy a pintarle mejor de azul. Listo. Esa es la deflexión delta 1. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más se está originando acá? Como es el punto P se va a unir con el punto O, ¿no? Ahí está. Se unió con el punto O. Ya. Originando lo siguiente. Que desde un punto central en esta cuerda, perdón, desde O voy a unir acá al punto central, que obviamente es la perpendicular a esa cuerda. Ya. Y acá vamos a tener lo siguiente. Acá se están originando dos ángulos. Es una bisectriz. Acá hay dos ángulos. Un ángulo que le vamos a llamar Φ. A este ángulo le vamos a llamar Φ. Y lo vamos a simbolizar con este de acá. ¿Ya? Φ1. Φ1, ahí está. Un momento, estoy para que se vea mejor. Φ1. Ahí está, ¿no? Hay un ángulo que se llama Φ1. Pero, claro, hay otro también ángulo que es igualito, que está acá. Φ1. Pero este Φ1 es Φ1 medios. Φ1 medios. No está que se deja ver.
Ya, este ángulo es phi 1 medios. Phi 1 entre 2. No se entiende, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Así. Phi 1 entre 2, wow. Ahora sí. No sé qué dice. Ahí está. Ya, ahora sí. Es phi 1 entre 2. A ver si entiende un poco mejor ahí, ojalá. Ya. Phi 1 entre 2. Desventajas y ventajas de las clases virtuales. Un momento. No deja nada. A ver, vamos a conformarnos con esto, ¿ya? Ya. Tenemos estos ángulos que es phi 1 entre 2. Por lo tanto, sabemos que todo este ángulo, ¿cuánto es? Por favor. Todo este ángulo, ¿cuánto es? Phi 1. Phi 1. Rápido decirlo y más lento escribirlo. Ya. Es phi 1. Todo este ángulo es phi 1. Y por lo tanto tenemos phi 1 entre 2 y phi 1 entre 2. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos el radio. Listo. Entonces tenemos todos estos elementos para este de acá. Para el P. Para el Q también vamos a tener lo mismo. Pero vamos a concentrarnos en delta 1 para avanzar más rápido, ¿ya? Vamos a concentrarnos solamente en el delta de 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes están de acuerdo que el delta de 1 es el ángulo, que delta de 1, este valor de ángulo delta de 1 es igual a phi 1 sobre 2. ¿Están de acuerdo con eso? Que este valor delta de 1, este ángulo es igual a este ángulo entre 2. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que podemos hacer una comprobación. Vamos a ver. Vamos a hacer una comprobación. A ver, vamos a concentrarnos en ese triángulo. ¿Ya? Vamos a concentrarnos solamente en ese triángulo. Es más, vamos a hacer vamos a hacer nosotros otra curva para darnos cuenta. O acá mismo, miren. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a concentrarnos en este triángulo. En este. ¿Ya? Vamos a concentrarnos en este triángulo. Ya, vamos a concentrarnos en este triángulo. Y lo que está pasando en este triángulo es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros conocemos este ángulo de acá. Conocemos este ángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo es igual a ¿qué? Este ángulo que voy a pintar ahorita, ¿a qué es igual? Profesor, disculpe. ¿Sí? Buenas tardes.
Le quería hacer un pedido, lo que pasa es que quería ver si me podía retirar de la clase. Me están llamando con una urgencia. ¿Estabas en la clase y te he puesto falta? No, sí estaba de temprano, profesor. Pero no has estado en la lista. Ay, es que justo entré cuando ya había terminado de llamar, pero cuando dijo que pusiéramos los puntos para ver si estábamos en clase, sí puse. Ese fue a mitad de clase. No, pues es desde las 8 de la mañana, 8:30 que terminó justo usted de llamar la lista. Claro. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Zamora. Zamora. Zamora, Profe, Zamora. yo también, profe, tengo problemas con internet. ¿Qué? Yo también, profe. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Que te ponga asistencia o...? Sí, profe, tengo problemas con internet, profe, no puedo conectarme. Zamora, Yonquecha. Sí, profesor Yonquecha. Zamora. Ya, no mientas, ¿ah? Listo. Ya, muy bien. Ya, profesor, gracias. Ya tienen asistencia, no se preocupen. Gracias, Ya, miren. profe. Nos vamos a concentrar en este triángulo, en el triángulo rojo. ¿Ya? Este ángulo es phi medios. Phi 1 medios, ¿no? Ya, listo. Luego, luego tenemos que... nosotros tenemos también que este triángulo es rectángulo. Este triángulo de acá, este ángulo es rectángulo, ¿no es cierto? Este triángulo es rectángulo. Este ángulo es recto. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este triángulo rojo, tenemos este ángulo es recto, este ángulo que ya lo hemos visto antes, que es el phi 1 medios, y este ángulo, ¿cuánto será? Vamos a darle un nombre. A este ángulo vamos a darle un nombre, vamos a decirle que se llama que se llame alfa, ¿ya? Vamos a ver qué símbolo encontramos para este ángulo. Vamos a llamarle el ángulo A. Ya. El ángulo A. Listo. Entonces, ese ángulo A será igual a ¿qué? Phi 1 medios menos 90. Phi 1 medio menos 90. Yo diría 90 menos phi 1 medios. Claro. ¿Sí, no? Sí, profe. Entonces, este ángulo es igual a 90 grados menos phi medios phi 1 medios, ¿no? Otra vez con ese problema. Ya. Phi 1 medios, ahí está. Listo. Ese ángulo está conocido, listo, ¿no? Ya está. Ese ángulo es el ángulo A. Es el ángulo A. Es 90 grados menos phi 1 medios. Ya. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿Qué más hago? Puedo concentrarme en la siguiente ecuación. A ver. Puedo concentrarme en el siguiente lado, ¿ya? Como estoy discutiendo esto, voy a concentrarme en el siguiente lado. Puede ser acá, miren. Acá voy a concentrarme en este alineamiento, que lo voy a pintar de un color azul. Voy a ponerle un poco de espesor. Le voy a dar una transparencia. Listo.
Ya, ahora voy a concentrarme en esa recta. Esa recta, ¿cuánto será todo este ángulo de acá? ¿Cuánto será todo este ángulo? El radio, que algo extraño, el radio con esa recta, ¿cuánto es este ángulo? Este ángulo debe ser recto, ¿no es cierto? El ángulo que hace la recta del radio con la tangente debe ser recta, ¿no es cierto? Ese ángulo debe ser recto. Parece en el dibujo no está bien, pero debe ser recto. Todo este ángulo mide 90 grados, ¿ya? Todo este ángulo mide 90 grados. 90 grados, todo este ángulo. Entonces, el ángulo que está quedando acá es este mismo ángulo, ¿ven? Que el G1. Entonces, este ángulo G1 es 90 grados menos el ángulo A. 90 menos phi 1 medios. Entonces, si tú haces, digamos, operas eso, este ángulo de acá es 90 grados. Todo es 90 grados. Y ya sabemos que este ángulo es 90 menos phi 1 medios. Entonces, el ángulo que está quedando acá, este ángulo que sobra, es igual a nuestro delta 1, nuestra deflexión 1. Entonces, este ángulo va a ser a todo el ángulo que es 90 grados menos el ángulo A, y el ángulo A es 90 grados menos phi medios, voy a ponerlo así por esta vez, ya, phi 1 entre 2. Entonces, ¿cuánto es esto? 90 menos 90, 0. Y quedó phi 1 entre 2. Y es por eso que este ángulo es igual a este, phi 1 entre 2. Esa es la comprobación, un poco discontinuada, pero eso es. Entonces lo que queremos saber es lo siguiente. Finalmente la intención de todo esto es decirles que ese delta 1, este punto P1, este P1 tiene un delta 1, y ese delta 1 es igual a esto, phi 1 entre 2. Finalmente, lo que queremos decirles es lo siguiente, que este delta 1, hemos comprobado geométricamente, es igual a esto. ¿Ya? Es igual a esto. Eso es a lo que queremos llegar. Esto es a lo que queremos llegar, ¿ya? Entonces, finalmente hemos comprobado. Para Q también hacemos lo mismo, ¿ya? Pero ustedes tienen que tomar en cuenta, hay un concepto, ¿ya? ¿Esto para qué nos sirve? Es para ubicar los puntos en campo, porque tú el equipo topográfico lo puedes estacionar acá, en PC, ¿no es cierto? ¿Qué necesitas para hallar el punto P1? Necesitas dos datos. Necesitas este ángulo, porque tú estacionas el equipo puedes estacionar el equipo en PC. Estacionas el equipo en PC. Estacionas el equipo acá. Y haces 0 grados en PI, ¿no? Hace 0 grados en PI. Hace 0 grados en PI. Listo. Y te tienes que desplazar el ángulo delta 1, deflexión 1, para estar en el alineamiento
del punto PC al P1, ¿no? que corta la curva. ¿Qué otro dato necesitas para materializar este punto en campo? ¿Qué otro dato necesitas? Ya tengo el ángulo. ¿Qué otro dato necesitas? Voy a hallar el punto P1, ya tengo este ángulo. ¿Qué más me falta para ponerlo en campo? Para poner una estaca en campo. ¿Perdón? Distancia, nada más, ¿no? Coordenadas polares. Coordenadas polares, ángulo y distancia. Nada más. Listo. Entonces esto nos ha ayudado, todo esto nos ha ayudado para lo siguiente. Nos ha ayudado para lo siguiente. Uno, tenemos nuestro gráfico. Ahí está bien presentable. Tenemos nuestro gráfico. Ahí está. Vamos al documento de clase. Acá está. Listo. Lo que queremos decir con esto es lo siguiente. Hemos comprobado que acá lo vamos a poner. Hemos dicho lo siguiente, que delta 1, acá voy a escribirlo. Insertar ecuación, voy a decir que delta 1, acá está delta 1, pero lo voy a escribir mejor, lo voy a escribir así. Delta 1 es igual a phi medios, ¿no? Es igual a phi 1 medios, a una fracción donde el numerador es phi. Tengo que encontrarte phi, acá estás, pero tengo que escribir mejor. Tengo que escribirlo mejor. Acá está. Phi, acá estás. Phi 1 medios. Ya está. Eso es lo que tanto estábamos queriendo demostrar. Delta 1, ¿por qué? Porque es el punto P1. Phi 1, ¿por qué? Porque es el ángulo que sostiene el arco entre PC y ese punto, ¿no? Phi 1 para P1, delta 1 para P1, ya está. Y esta es nuestra fórmula. Esa es nuestra fórmula. Y ahora también tengo que ofrecerles otro concepto que no debemos olvidar. Pongan atención. De forma tradicional, el cálculo y la localización de las curvas circulares simples en terreno, en especial para el caso de la localización directa, como es esto, coordenadas polares, se realiza mediante el método de los ángulos de deflexión. Ahora, se denomina ángulo de flexión de una curva, atención, al ángulo formado entre cualquier línea tangente a la curva y la cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier punto P sobre la curva. ¿Ya? Es el ángulo de deflexión, es el ángulo que hay desde una tangencia, desde una tangente, no necesariamente desde la tangente, sino de cualquier tangente hacia la cuerda definida por PC y P1. Eso es la deflexión, ¿ya? ¿Saben por qué les digo esto? Porque para el punto P yo puedo hacer así, ¿no? Al punto P puedo definir un punto de tangencia cualquiera, un punto de tangencia a la curva. Puedo definir un punto de tangencia a la curva, por ejemplo este de acá, un punto de tangencia que puede ser este punto, y la deflexión va a ser el ángulo que hay desde la tangencia hacia la cuerda. La deflexión va a ser esto es la deflexión. Entonces esto también es una deflexión. Por ejemplo, la deflexión 1 estuvo dada desde la tangente de la PC, y la deflexión para este punto Q
desde otra tangente a la curva hacia la cuerda, ¿ya? Ese es el concepto de deflexión. Todo este concepto nos va a dar paso a lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer cálculo de puntos para una curva. Vamos a ubicar y vamos a arrancar de un caso general, ¿ya? Vamos a arrancar de un caso general. Vamos a hacer así, vamos a hacer un por así decirlo, del caso más simple, ¿no? Listo, vamos a decir deflexión de una curva circular circular cuando la abscisa, ¿saben a qué se refieren con la abscisa? Ya, vamos a explicar esto un poco porque tiene varios términos que necesitamos saber. Entonces me dicen, vamos a hacer este caso, la deflexión de una curva circular cuando la abscisa del PC es redonda. La abscisa del PC se refiere a la progresiva, es redonda se refiere a entera, de la longitud, y la longitud de la curva, que vamos a simbolizarlo como LC, es igual a un número exacto de cuerdas unidad. ¿Qué es la cuerda unidad? Debemos saber qué es la cuerda unidad, ¿ya? No hemos hablado de la cuerda unidad. Parece conveniente hablar de ese tema. Vamos a ver qué es la cuerda unidad. Podemos hacer un ejemplo mediante una pequeña tabla, ¿ya? Pero creo que mejor esa tabla la usamos en el caso más complicado. Pero les puedo ir adelantando que la cuerda unidad se refiere a que tú tienes una curva acá y lo vas a separar en cuerdas. Esta es una cuerda. Esta es una cuerda, ¿ya? Esto es una cuerda. Entonces vas a separarlo en varias cuerdas. Por ejemplo, voy a hacer un polígono, miren, voy a hacer acá un polígono, un rato, ya, un polígono de lados, de 10 lados, con este centro, ya, este es un polígono, miren, ¿no? Un polígono con muchos lados, ya, con muchos lados. Listo. Voy a hacer un polígono de 5 lados en este punto centro que va a estar inscrito y va a tener un radio de ¿cuánto? A ver, un radio de 25 metros. Ya está. Voy a hacer otro polígono esta vez no de 5 lados, sino de 15 lados en este centro, inscrito con un radio de 25. Ya, ese es otro polígono, ¿no? Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre menos cuerdas tenga, no se describe bien la curva. Entre más cuerdas tenga, se describe mejor. ¿Qué pasa si hago otro polígono? Ya no de 15 lados, sino de 35 lados, desde este centro, inscrito, con un radio de 25. Ya ven, ahora estamos viendo que entre más cuerdas tenemos, mejor se describe la curva. Entonces, con lo que ya sabemos, tenemos esto, ¿no? Tenemos un centro, tenemos un radio,
tenemos un radio, centro, radio. Esto no nos sirve. Y tenemos la curva, ¿no? Esta curva se está definiendo con las cuerdas. Por ejemplo, acá, ¿cuántas cuerdas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuerdas hay. 14 cuerdas. Ya, la cuerda unidad se refiere a cuánto es la longitud de esa cuerda. Puedo hacer yo una cuerda unidad de 2 metros, de 5 metros, de 10 metros, de 20 metros. Todo eso va a depender, ¿no? Entre menor sea la cuerda unidad, va a quedar mejor definida la curva, pero es más trabajo de campo, porque entre menos sea la longitud de cuerda, van a haber más puntos a replantear. Entonces tengo que poner las suficientes, las necesarias, tengo que optimizar, ¿ya? De tal manera que salga bien el trazo y que no tarde más de lo debido. Entonces eso es la cuerda unidad, y por eso nuestro tema actual se llama, dice, vamos a usar un caso ideal que no ocurre pero nos sirve para explicar. Cuando la abscisa es redonda, es decir, cuando la progresiva del PC es entero, cuando la longitud de la curva es igual al número exacto de cuerda unidad. Entonces es cuando puedo dividir esa curva en un número entero de cuerdas unidad. Listo. Ya. Entonces vamos a proceder con este tema. Vamos a acotar lo siguiente, que esto de acá realmente es un caso poco común, especialmente en lo que respecta a la longitud de la curva. Sin embargo, se ha planteado de esta forma con el propósito de entender más fácilmente el método de las deflexiones. Se entiende por abscisa redonda aquella que es múltiplo de la respectiva cuerda, ¿no? Así podemos tener un ejemplo de abscisa redonda. Podemos decir que esta progresiva de acá, del PC, vamos a darle un valor de progresiva, ¿ya? Vamos a darle un valor de progresiva. Pero esto quiero dibujarlo un poco mejor. Voy a dibujar mis elementos de curva de acá. Pueden ver el CAD, ¿correcto? Sí, perfecto. Ya. Estoy mejorando mi dibujo. Un momento, por favor.
Ya, ahora sí estoy un poco más tranquilo con mi dibujo. Tenía un error. Ya. Ya. Listo. Voy a soportarme con este dibujo para lo que estamos hablando ahorita. Listo. Ahora sí. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un ejemplo para que quede claro el tema de las progresivas. Vamos a decir que, por ejemplo, en este PC hay una progresiva, ¿no? Una progresiva. Vamos a llamarle esa progresiva. ¿Cómo podemos? Esa progresiva que, por ejemplo, sea un número redondo. La progresiva se suele, por ejemplo, en el civil, se simboliza con la letra K. Puede ser 2 más 225, ¿no? Listo. Esto puede ser una progresiva, la progresiva del PC. Puede ser la progresiva del PC, ¿ya? Puede ser el kilómetro 2 más 225. Entonces, a eso se refiere con una abscisa redonda, ¿no? Y por ejemplo, esta progresiva abscisa redonda nos sirve, por ejemplo, para hacer cuerdas cada 5 metros. Nos puede servir para hacer cada 5 metros, ¿no? Porque cuando yo hago acá cada 5 metros, la progresiva final también va a ser entero, si hago cada 5 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que mi cuerda no es 5 metros, es 10? Si fuese 10 metros, ya no podría usar esa abscisa de entrada, porque no es múltiplo de 10. Tendría que tener otra que, digamos, podría ser una de múltiplo de 10. Claro que nosotros no escogemos esto. Ahora se trata de un ejemplo didáctico. Por ejemplo, 3 más 430. Ya. Si tengo esta progresiva 3 más 430 y hago cuerdas cada 10 metros, cuando llegue a la progresiva final sí va a ser entero, ¿no? ¿O qué pasa, digamos, si mi cuerda unidad es 20 metros? Entonces esta progresiva debería ser, pues, múltiplo de 20. Podría ser, por ejemplo, digamos, 5 más 6, 80. Podría ser, funcionaría si yo tuviese esas progresivas, pero bueno, seguimos, es un caso ideal. Entonces, tenemos esta figura, ¿ya? Y de acuerdo a esta figura, por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente. En la figura que hemos dibujado, voy a hacer 3 cuerdas, ¿ya? Voy a hacer 3 cuerdas y los voy a llamar C. Entonces, de acuerdo a la figura, que voy a suponer que son 3 segmentos, por lo tanto voy a tener lo siguiente. Listo. Voy a tener un punto, estos puntos de acá. Voy a tener un punto P1 y P2, que los voy a poner acá aleatoriamente. Listo. Este punto es el P1. Ya está. Este otro punto es el P2. Listo.
Entonces esos puntos inmediatamente definen cuerdas, ¿no? Así como hemos hecho el ejemplo del polígono a un costado, vamos a definir cuerdas. Esas cuerdas van a ser iguales para este ejemplo teórico, ¿ya? Esta cuerda y esta cuerda. Vamos a pintarlo de un color, no sé, vamos a pintarlo de un color. Por mientras ese de ahí, ya. Listo. Listo. Ya, estos son todos nuestros componentes. Ya. Tenemos estas cuerdas. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos que desde el punto central O vamos a unir a esos puntos, ¿ya? Así. Listo. Entonces ahí tenemos un ángulo. Está definiendo 3 ángulos. Y ahorita vamos a hablar de cómo se llama ese ángulo. Ese ángulo tiene un nombre. Estos 3 ángulos, que son los mismos, tenemos que hacer cuenta que son los mismos, ¿ya? Tienen un nombre. Vamos a llamarles llamarle GS. Esto debería ser lo mismo, pero no está haciendo lo mismo. Vamos a hacer así al champú un rato. Que se parezcan un poquito, ya, que se parezcan siquiera, ya, ahí está. Este ángulo se va a llamar así. Este ángulo se va a llamar así. Es la generatriz de esa cuerda C, ¿ya? La generatriz de esa cuerda C. La generatriz de esa cuerda C. Esos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque la longitud y el número de cuerdas, la longitud de cuerdas son iguales. Es más, vamos a tener que escribirlo mejor. Estas cuerdas son iguales, de longitud igual. Listo. Estas cuerdas son iguales. Esta cuerda de longitud C es muy igual a esta cuerda de longitud C y también a esta cuerda de longitud C. Ya está, tenemos estas 3 cuerdas de longitud C. Tenemos este ángulo, generatriz C y generatriz C. Ya está. ¿Qué más tenemos? La deflexión, muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Lo que ya conocemos, el delta. Este delta de acá. Ese delta para cada punto va a ser el siguiente valor. Acá tenemos el delta 1. Ya está. Tenemos el delta 2, acá está. Tenemos el delta 3. El delta 3, a ver. Tenemos el delta 1. Tenemos el delta 2, no es esto, estoy cometiendo un error. El delta, vamos a tener que hacer así. El PC, vamos a unirlo al 2. Vamos a unirlo al punto 2 y el PC al punto 3, ahí está. Ya. Y el PC al 2. Entonces, tenemos estas 3 rectas. Estas rectas. Entonces tenemos así. Esto lo voy a prolongar. Acá tenemos el delta 1. Tenemos el delta 2. Acá está. Ahora sí. Y tenemos el delta 3. Acá está. Queda. Esos son nuestros ángulos de deflexión, ¿ya? Delta 1, delta 2 y delta 3.
Delta 1, ¿por qué? Porque es para el punto P1. Delta 2, porque es para el punto P2. Delta 3 porque es para el punto final. En este caso coincide con el PT, ¿no? Listo. Estas son nuestras deflexiones, ¿ya? Tenemos las deflexiones. Vamos a calcular esas 3 deflexiones. Vamos a calcular esas 3 deflexiones. Ya. Vamos a calcular esas 3 deflexiones. ¿Tenemos preguntas hasta ahí o todo está bien? Vamos a... Son las 12:40. ¿Están de acuerdo en continuar hasta terminar este caso? Muchachos. Sí, Profesor, la lista. ¿La lista ya está o quieres que te agregue? Sí, Orellana, profesor. ¿Cuál? Dime tu nombre. Orellana. Orellana. Ya está. Solo tengo como falto a José Puma, a Vidal Ramos y a Cristian Arsen. ¿Loaiza? Ya, listo. Entonces, ya, voy a cerrar la sesión de clase y vamos a terminar este punto. ¿Ya? Vamos a terminar este punto acá. Vamos a hallar las deflexiones. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, que es corto, no es mucho, lo que vamos a hacer ahorita nos va a dar el pase para ya no trabajar en este caso ideal, ¿no? Teórico. Ya nos va a servir pues para hacer casos reales. Entonces ya observando ese gráfico sabemos y tenemos que unir lo que hemos hecho en este gráfico con lo que hemos aprendido hace un rato, que esta deflexión es igual a este ángulo entre 2, ¿no es cierto? A este ángulo entre 2. Entonces acá está pasando lo mismo. Acá está pasando lo mismo, que ese delta es igual a ese ángulo que acá le estamos llamando G de generatriz. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrarnos este gráfico. Acá hay una letra que esto no es nada. Ya. Listo. Ya, este es el gráfico. Vamos a tener lo siguiente. Según el gráfico anterior, según este gráfico vamos a empezar a deducir lo siguiente. Entonces, según este gráfico en el que se ha supuesto que la longitud de curva que la longitud de curva sea igual a 3 cuerdas unidad.
que hemos llamado C. Ya. Entonces, C tiene lo siguiente. C tiene lo siguiente. Acá hemos hecho, a esto no le hemos dado nombre, ¿no? Le hemos dado, nos hemos quedado en las ecuaciones. Esto hay que darle un nombre. Nuestra ecuación anterior se llamó ecuación 6, que acá van a haber varias ecuaciones, 7, 8, 9, 10. Vamos a llamarle ecuación 11, ¿ya? Ecuación 11. Vamos a llamarle ecuación 11. Ecuación 11. Ya, esto es la ecuación 11. Entonces, vamos a decir lo siguiente. O ecuación 12 por si acaso. Esta es la ecuación 12. Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Según la ecuación 12, la deflexión para la cuerda unidad C, la deflexión para la cuerda unidad C es, ¿cuánto es? Utilizando esta fórmula, ¿no? Es esta de acá. Según esa ecuación 12, para nuestro caso, la deflexión va a ser igual a la generatriz, que es este ángulo de acá, GC entre 2. Ya está. Listo. Entonces, vamos a seguir por acá. Entonces, esto es en general, ¿ya? En general es esta la fórmula. Entonces, para nuestro caso, para el punto P1 sobre la curva, la deflexión es la siguiente. La deflexión es la siguiente. La deflexión será la siguiente. Listo. Ya está. Esa es la deflexión para nuestro caso, ¿eh? La deflexión 1 va a ser igual a GC entre 2. Ya, según todo lo que hemos visto anterior, toda la matemática anterior nos ofrece lo siguiente, que la deflexión 1 es este ángulo GC sobre 2, ¿ya? Este ángulo azul es igual a este ángulo rojo sobre 2. Listo. Ese es hay que tomarlo eso como un principio. Luego, siguiendo, para localizar el punto P1 en el campo, tú estacionas el equipo en el PC, ¿no es cierto? Haces vista atrás a PI. Voy a ponerlo, ¿ya? Voy a ponerlo. Para localizar el punto P1 en el campo, estacionamos el equipo topográfico en el PC. Luego hacemos vista atrás, entre paréntesis le voy a poner 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, en dirección del PI, ¿no?
seguidamente vamos a utilizar este término. Seguidamente se deflecta, es decir, generas esa visual con esta dirección, con delta 1. ¿Ya? Se deflecta el ángulo delta 1. El ángulo delta 1. Delta, ¿dónde está delta? Oh, rayos. ¿Cómo escribo el delta 1? El delta, acá está. Ya. El delta 1, ahí está. El ángulo delta 1. Ya. Se deflecta el ángulo delta 1. Y en esta dirección se mide la primera cuerda unidad. Se mide la primera cuerda unidad, esa cuerda se llama C. Finalmente queda materializado dicho punto, ¿no? Dicho punto, es decir, el punto P1. Listo. Ya. Con esa descripción, ¿tenemos problemas o no? Queda, ¿no? O sea, simplemente lo que nos está diciendo es que estacionamos en PC, hacemos 0 a PI, barremos el ángulo delta 1 y seguidamente, con la distancia de la cuerda C, intersectamos y tenemos ya materializado en campo el punto P1. Eso es lo que nos quiso decir, nada más. Ahora vamos para el punto 2. ¿Qué está pasando con el punto 2? Para el punto P2, la deflexión es, miren, en el gráfico, me gustaría tener el gráfico acá, a ver. Vamos a ver si nos alcanza. Para el punto P2, ¿cómo será para el gráfico P2? ¿Alguno tiene idea de cómo será para el P2, para la deflexión 2? ¿Alguno de ustedes, por favor? Porque tienen que analizar cómo fue para el delta 1. Para el delta 1 fue GC entre 2. GC es el ángulo, ¿no?, que sostiene a la cuerda C. Ya. Listo. A la cuerda C que está definida por PC y P1. Ahora vamos a estudiar P2. P2 tiene una cuerda que está definida por los puntos PC y P2. Entonces, ¿qué ángulo hay en esa cuerda PC y P2? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo se llama ese ángulo que está entre PC y P2? Miren, voy a concentrarme solamente en el punto 2. Es decir, primero para el punto P1 he estado en este lado, ¿no? Miren, he hallado ya, para P1, delta 1 es GC, ¿no es cierto? El de acá. Listo. Para delta 2, que me voy a concentrar, el delta 2 está en este triángulo. El ángulo que sostiene a esta cuerda es GC más GC, ¿no es cierto? Claro, sería 2GC, entonces la mitad de eso sería GC nomás.
Entonces lo voy a escribir ahora. Para delta 2 sería así: GC más GC. GC más GC entre 2. ¿Ya? GC más GC entre 2. Delta 2 es igual a ese ángulo entre 2. ¿Y cuánto es ese ángulo? GC más GC. Entonces sigo con las ecuaciones. Y esto lo puedo expresar de otra manera. Esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Lo puedo expresar así. Lo puedo expresar así, ¿no es cierto? Lo puedo expresar de esta manera. GC más GC entre 2 lo puedo expresar GC entre 2 más GC entre 2. Y vamos a reemplazar en lo que ya conocemos. ¿Cuánto es GC entre 2? GC entre 2 es igual a delta 1, ¿no es cierto? Y ya terminamos. Entonces, este delta 1, este GC entre 2, este GC entre 2 que lo voy a pintar de un color, no sé, verde. Este GC entre 2 es delta 1. Perdón, este GC entre 2, que es lo mismo. Este GC entre 2 es delta 1. Y ese delta 1 ya está acá. Ya está escrito antes, ¿no? Entonces estoy reemplazando nada más. Que para delta 2 finalmente es delta 1 más GC entre 2. Ya está. Ya está. Vamos a hacer para el último caso. Para el último caso. Porque ya hemos hecho para P2. Ahora vamos al P3. Y P3 se llama PT, porque coincide con el PT, ¿no? Vamos a ver el último caso. Listo. Con esto terminamos. Vamos a ver el último caso. Es de la siguiente manera. Para el punto PT. Para el punto PT, la deflexión es la siguiente. Para el punto PT, la deflexión es la siguiente. Ustedes me podrán ayudar en ese tema. Ya, a delta 2, vamos a hacer delta 2, voy a pintarlo de un color, no sé, a ver, azul. Mi caso sería para el delta 3 sería delta 2 más GC sobre 2. Otra vez repíteme por favor. Sería el delta 2 más GC2 sobre 2. Muy bien. Sí, Esa sería la deflexión para el PT. ¿Tu apellido por favor? Quiroz. ¿Andrew? Sí. Caramba, Andrew, ya. Ya, entonces lo que dice Andrew es correcto. Para delta 3 vamos a hacer primero gráficamente, ¿no? Delta 3, miren, me voy a concentrar en delta 3. Delta 3 está en este triángulo. Delta 3 tiene una cuerda definida por PC y PT. Y tiene un ángulo igual a GC más GC más GC, ¿no? Ya. Entonces me pongo a hacer delta 3 es GC más GC más, acá hay algo incorrecto, más GC. Ya. Esto lo puedo escribir de otra manera. Esto, como ustedes ya saben, lo puedo escribir de otra manera.
lo puedo escribir así, GC, este GC era el azul, más GC, más otro GC, ¿no? GC entre 2, ya está. Voy a elegir otro color para esto. Vamos a elegir un color anaranjado, ¿ya? Listo. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera, que esto es igual a lo siguiente, a un paréntesis. ¿Dónde está el paréntesis? Acá está. Paréntesis, y lo voy a decir que esto es igual a delta 1, que está acá. Este es igual a delta 1 más GC entre 2, más GC entre 2. Delta 1 más GC entre 2 más Otro GC entre 2. GC entre 2. Más GC entre 2. Finalmente es delta 2 más GC entre 2. Ya. Por fin. Listo. Entonces, ¿cuál sería el resumen? Se están dando cuenta que se está originando una fórmula, ¿no? Se está originando una fórmula que la deflexión es la deflexión anterior más la generatriz entre 2. Se está generando esa fórmula. Y acá tenemos un comentario, mira, cuando nosotros hacemos el delta 3 debe coincidir con PT. ¿Qué pasa si no coincide? Es una pregunta para nosotros. ¿Qué pasa si hago la deflexión 3, mido la cuerda y no coincide? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué pasa si tú describes este ángulo delta 3, mides la distancia hacia PT, o desde el P2 mides el arco C e intersectas esa distancia y ese ángulo y no te da en PT? No da. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que no sea múltiplo del PC. No, sabemos que sí es múltiplo. Lo que está pasando es que nuestro cálculo está errado. ¿Ya? Está errado. Entonces eso es ya. Podemos hacer un breve resumen, pero vamos a hacer esta observación que me parece importante. Entonces, al marcar en campo, al marcar con el equipo topográfico la deflexión, esta deflexión de acá, la deflexión delta 3, al marcar con el equipo, la dirección debe coincidir, ¿no? Debe coincidir con PT. Y la distancia de la cuerda, es decir, la distancia de esa cuerda es la distancia P2 a PT. La distancia P2 a PT debe ser igual a la cuerda unidad. Debe ser igual a la cuerda unidad C. Luego tenemos acá el comentario final. La no coincidencia e igualdad
identifican lo siguiente: identifican la precisión en el cierre de la curva. Identifican la precisión en el cierre de la curva. Importante esto, ¿ya? Identifican la precisión en el cierre de la curva. Listo. Y para reforzar lo que nos dijo su compañero, no es cierto que no es múltiplo porque ya sabíamos eso, puesto que ya sabíamos que sí, entonces nos debe dar ese valor, puesto que t ha sido previamente localizado desde PI. Ya está. Y hacemos un resumen, pasamos ya a un resumen general, donde podemos decir lo siguiente. Después de todo lo que hemos hecho hoy día, el resumen es el siguiente: que delta 1 es igual a delta 1 es GC entre 2. Ya. Luego, delta 2 es igual a G1, a delta 1 más GC entre 2. Listo. Y finalmente delta 3 es igual a delta 2 más GC entre 2. Y acá una observación: como es el que ya está cerrando con el PT, que tanto hemos hablado ahorita, que ese delta de 3 para comprobar debe ser lo siguiente. Vamos a tener cuidado con esto, ¿ya? Lo siguiente, que es lo siguiente, que debe ser 3 veces el GC. 3 veces el GC entre 2, que da lo mismo, como es ya todo, ya es el que encierra, da lo mismo que decir que eso debe ser igual al delta entre 2. Todo el ángulo finalmente era el delta entre 2. Listo. Todo es delta, miren, todo es delta. Finalmente, este ángulo de deflexión, el ángulo delta 3, que se dirige al PT, debe ser igual al delta entre 2. ¿Ya? Delta entre 2. Ya está. Y eso es. Con eso hemos, para este caso ideal, hemos terminado todos los cálculos, las comprobaciones para hallar las deflexiones y poder replantear una curva. En la clase siguiente vamos a ver para ya un caso real, no este caso ideal que nos sirve para qué. ¿Para qué nos sirvió todo esto? Para convencernos de lo siguiente, de esto que está escrito acá. Todo lo de hoy nos sirvió para convencernos de lo siguiente, de los deltas. ¿Ya tienen alguna consulta? Profe, como nos dice la coincidencia, igualdad y de predicción al cierre de la curva, puesto que PT ha sido previamente localizado del PI, ¿no sería del PC? Porque estamos haciendo de PC. ¿O no? A ver, el PT ha sido localizado desde PI, claro, sí. En verdad da lo mismo, ¿no? Porque lo puedes ubicar de donde sea, puedes replantear ese punto, ¿no? Yo creo que lo que tú dices va más acorde a lo que estamos diciendo, porque PT ha sido replanteado desde PC. Vamos a hacer como tú dices, está mucho mejor lo que tú dices. ¿Ya? Ya está. Ya, voy a
dejar de grabar